Ya para estar. Buenas tardes a todas y todos. Estamos ya en la sesión de nuestro seminario de reflexión y análisis del capital, ya con este tomo 2, volumen 4, el libro segundo, pues cerrando este semestre, es el capítulo 17. 16, yo estoy adelantada. Espérame. El 16, la rotación del capital variable. Tenemos pues el gran honor y gusto de contar con la presencia, con la participación de nuestro gran colega, amigo, camarada, artífice de que Marx se estudie en el CIDE, el doctor Oscar Rojas, economista y experto en estos temas. Pues ya tienes todo el micrófono para ti, para la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ruth. Pues siempre un gusto estar aquí, pues además valorando enormemente la continuidad, ¿no?, del trabajo de lectura del Capital. No es cosa sencilla. Recientemente pues discutía yo con mis alumnos en FESACatlán que hay 7 cursos en línea para economía política, pero que pues una de las grandes contradicciones precisamente es que se pasa a través de todos esos 7 cursos sin tener una conciencia de lectura sistémica de la obra como un conjunto, ¿no? Es decir, al menos tener todos los linderos claros entre lo que significa la interacción analítica entre el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, que tienen funcionalidades diferentes, ¿no? Y que esas funcionalidades, pues obviamente que el tomo 2, desde mi punto de vista, pues es uno de los más interesantes por varias razones. Uno de ellos es que, bueno, pues como ustedes saben, en el trabajo introductorio de Engels a este tomo, pues indica, ¿no?, en general, que es el momento en el cual ya podemos hablar de que Marx ha dejado de estar anclado a la crítica de lo anterior, y en el tomo 2 entonces empieza a crecer lo que es la teoría económica ya de Marx bajo los principios y perspectiva del materialismo histórico. Es decir, es el momento afirmativo o la resolución de la contradicción dialéctica vista desde la dimensión epistemológica, ¿no? Entonces, bueno, pues el tomo 2 se presenta precisamente como la presentación de todos los circuitos, son así el cableado, ¿no? El cableado interno del modo de producción, y pues que este tomo 2 se ubica en este momento de la dinámica del capital, es decir, el tiempo ya se hace explícito, ¿no? Entonces, por lo tanto, el capítulo 16, pues uno de sus principales, su principal concepto a enfatizar en esta sesión, pues es el de rotación, precisamente, ¿no? Es decir, el movimiento cíclico de rotación. ¿Y de qué en lo particular? Bueno, pues del capital variable, ¿no? Es decir, es uno de tantos cables que, como ustedes seguramente han estado viendo, cada uno tiene una secuencia de transmutación permanente, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo 16, pues se presenta la secuencia particular del capital variable rotando de conjunto, ¿no? ¿Y qué quiere decir rotando? Pues quiere decir que, pues siempre tienes que saber, como si fuera análisis cuántico, ¿no? Tienes que saber en qué punto está expresado el valor, ¿no?, en sus diferentes magnitudes, ¿no? Entonces, sabemos además, ya como referencia general, pues que la distinción elemental de todo el capital como un conjunto, pues es la diferenciación clara y nítida entre el capital constante y el capital variable, ¿no? Y que bueno, pues aquí va a residir en realidad la problemática que fundamenta el análisis del tomo 3 eventualmente, ¿no? Es decir, aquí el capítulo 16 también da la curiosidad que está interconectado con la primera sección del tomo 3, donde pues ya Marx está ya hablando ahora sí de cómo se está desarrollando la tasa de ganancia ya en tanto expresión completa en el mercado mundial, ¿no? Y en esos primeros capítulos se refiere precisamente Marx a este capítulo 16 para recordar pues lo que significa la diferencia
entre lo que es, o las diferencias y transmutaciones de la rotación del capital variable, para identificar uno de los problemas clásicos de la economía política que se habían tenido hasta ese momento, ¿no? Ustedes saben que la discusión de la teoría del valor trabajo, pues tiene que ver con que es la fuente, ¿no? O sea, es sí o sí la única, de hecho, la única fuente de valor, pero que en el terreno se empezó a presentar el fenómeno en el cual, pues, parecía que yendo más rápido, ¿no? Que es lo que va a hacer las rotaciones, yendo más rápido, eso implicaba que entonces la circulación también tendría papel dentro de la fuente de valor, ¿no? Es decir, es esta distorsión permanente que tenemos, de hecho, hoy en día, ¿no? Donde ves el fenómeno de circulación de mercado y en el fenómeno de circulación de mercado, pues obviamente que los empresarios asumen que ahí se genera el valor, de hecho, ¿no? Es decir, son totalmente ajenos a esta distinción entre capital constante y capital variable y por eso pues siempre ellos van a ver, siempre lo van a analizar siempre con referencia al capital global, ¿no? Es decir, a la suma de forma indistinta. Entonces, bueno, yo creo que este capítulo en lo particular, pues lo que nos ayuda es a distinguir o a responder pues a esta vieja pregunta de los ricardianos, ¿no? Es decir, afirmar cómo es posible que iguales capitales con una composición de explotación igual, cuando circulan en velocidades diferentes, es decir, cuando la rotación está alterada, pues tienen tasas de ganancia diferentes, ¿no? Entonces, antes esta diferencia era vista como si proviniera de que la circulación también es origen de valor, pero en realidad Marx lo que demuestra es de que no, lo que importa aquí es la n, ¿no? Es decir, el número de rotaciones. ¿Con qué conecta esto particularmente? Bueno, pues que el número de rotaciones lo que te permite es que el capital adelantado cada vez sea menos necesario para rehabilitar el proceso productivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en la velocidad agarras determinada magnitud de la velocidad al grado que ya necesitas cada vez menos magnitud de capital adelantado para restablecer el proceso completo. Acuérdense que también la noción permanente de Marx del mercado mundial es que es un circuito que transmuta en un circuito absoluto permanente, pues, ¿no? O sea, no se detiene, ¿no? Entonces, pues Marx introduce esto, es decir, y al mismo tiempo que pues ya resuelve esa confusión, pues también lo que se observa pues es que la circulación, por supuesto que va a estar involucrada, pero no es fuente de valor, ¿no? Entonces, esto va a ser muy, muy relevante también porque a la hora que brinquemos al tomo 3, pues vamos a observar ahora sí, ¿no? O sea, si el tomo 2 ya tiene ya esta economía política de Marx en sentido afirmativo, pues ya el tomo 3 ya está también desplegada, ¿no? Porque pues ya ahí vamos a ver cómo esto nos va a llevar a la fundamentación de una de las leyes fundamentales en el análisis tradicional del marxismo, que es la ley tendencial a la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Que es lo que en última instancia sería el dispositivo que asegura pues, que el modo de producción está creando sus propias condiciones para el modo de producción que lo va a suceder, ¿no? Esto lo discutimos hace creo que ya un año, un poco más quizá, del asunto de la teoría de la transición, ¿no? Entonces, esto para decir que la teoría de la transición pues es derivado del análisis de la estructura lógica que está planteando ahí Marx, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hacer un comentario como una especie de paréntesis aquí importante a considerar, que bueno, en la lectura del Capital, pues ya ven que luego, sobre todo esto le pasa mucho a los alumnos, ¿no? Que se empiezan a confundir con tanto planteamiento de fórmulas, ¿no? En libras, ¿no?
y bueno, y pues... Con los valores del siglo XIX. Exactamente, o sea, sin un referente así como inmediato, ¿no? Quizá deberíamos de sacar una versión en pesos, ¿no? A ver, hay que ver cómo se pudiera hacer algo así. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí es real es un comentario. Ustedes saben que hay una discusión en el marxismo también entre lo que es la lógica formal y la lógica concreta o lógica dialéctica, ¿no? Entonces, se suele también tener la imagen de que la lógica dialéctica, voy a decirlo de una manera burda, es puro choro, ¿no? Pero en realidad, pues, la lógica dialéctica o concreta es todo el movimiento categorial que se presenta, pues, ¿no? O sea, toda la distinción categorial que se está generando, pues todo está en una contraposición de elementos muy claros. ¿Cuál es uno de ellos que se expresan en este capítulo 16? Pues cuando Marx está haciendo el análisis, está diciendo aquí el problema es cuando tú retiras activos sociales y no reequilibras el feedback, pues, ¿no? O sea, es un asunto de equilibrio entre lo que tomas de valor social y lo que ofreces de valor social, ¿no? Ahí además un momento muy interesante donde está en las últimas páginas que está diciendo, bueno, esto en tanto el sistema capitalista porque está vestido con el capital dinerario, pero en el comunismo, así lo pone, así, ¿no? O sea, como diciendo, ah, caray, ¿cómo que en el comunismo? Bueno, pues en el comunismo ahí comunismo no es como un nombre de ciencia política, ¿no? Comunismo es el modo productivo cuando está operando con cálculo previo, o sea, no post festum, como dice en el capítulo, está operando con cálculo previo y con planificación consciente. Y que además no está vestido por la tergiversación sistemática del capital dinerario. O sea, es decir, lo que domina la lógica la lógica del capital productivo como origen, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, no sé si discutieron el capítulo inédito, ¿no? Sí, recuerdo que el capítulo 6. Pues se acordarán que ahí en ese capítulo hay una de las cosas esenciales es la diferencia entre el proceso de valorización y el proceso real de trabajo, ¿no? O sea, son dos circuitos que se confunden porque pues lo que constituye el capital en realidad es su objetivo, la valorización, y para eso captura el proceso real de trabajo, pero esto no quiere decir que todo proceso real de trabajo sea valorización. Ese es el punto, ¿no? La vacuna que te ofrece este capítulo inédito, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, pues yo creo que aquí lo importante es cómo Marx aquí además en estas fórmulas, que son fórmulas de lógica formal, ¿sí? O sea, es una ecuación, ¿no? Y que además pues están las proporciones, está la multiplicación, es decir, es una expresión de cómo la lógica concreta puede y debe aterrizar en la lógica formal para establecer las relaciones esenciales, ¿no? Pero como resultado, ¿no? En esta vieja discusión del siglo XX, pues obviamente que pasar a nivel de la lógica dialéctica no supone olvidar la lógica formal, más bien identificar la dimensión en la que se encuentra en el proceso epistemológico, ¿no? Entonces, bueno, pues el servicio que hace aquí Marx es que pues ofrece una serie de fórmulas, ofrece una serie de ejemplos muy claros donde se verifica el planteamiento de que de lo que se trata aquí no es de que haya en la circulación cierta fuente de valor, sino que lo que está en juego es la eficiencia en el uso del capital dinerario adelantado. Fíjense, o sea, es un fenómeno totalmente diferente, ¿no? Y además tiene una implicación muy seria. Este capítulo además está muy interesante a la hora que se divide en tres, considerando la última que dice, bueno, ahora vamos a ver el proceso, pero desde la visión social, o sea, en tanto clase, ¿no? Y en tanto desarrollo en el mercado global, y que dice, pues una de las justificaciones permanentes de que el capitalista se merece lo que acumula, pues es que, pues primero está confundido el capital constante con el variable, ¿no? Entonces, por lo tanto, para él es fuente tanto la máquina como el trabajador, ¿no? Entonces, primera tergiversación. Pero la segunda es que dice que y que todavía se repite hasta estos días, ¿no? Que
que los trabajadores pues tienen que agradecerle al capitalista porque les está dando trabajo, ¿no? Entonces, el benefactor, ¿no? De la economía mundial, pero pues lo que dice aquí Marx dice, bueno, pues es que eso es cierto solamente el primer ciclo. Ya de ahí para el real va a ir comprimiéndose el uso de capital utilizado adelantado, ¿no? Y se va comprimiendo, va elevando la tasa de ganancia, pero a la hora que se va comprimiendo, pues ya viene la conclusión social fuerte. Es decir, el trabajador empieza a pagar su salario con su propio trabajo. Pues. O sea, ya no le debe nada. ¿Me repite esto? ¿El qué? El trabajador empieza a ganar, o sea, empieza a tener la reposición, pero derivado de su propio trabajo. Okay. O sea, ya no le debe nada al capitalista, ¿no? O sea, sería como un argumento fuerte decir, no, cuando digan, no, es que los empresarios, no, eso fue primigenio, pues, ¿no? O sea, eso fue parte de la historia primigenia, porque cuando esto empezó a rotar, ya simplemente tú te estás beneficiando de esa compresión, ¿no? Esa eficiencia en el uso del capital dinerario adelantado, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, libera pues, ese fetichismo, ¿no? O sea, todo esto, pues, obviamente que está anclado a este concepto del fetiche, porque en la apariencia, podríamos decir, ¿no? Pues el capitalista adelanta su capital para hacer posible la producción, ¿no? Sin su dinero, los obreros no podrían trabajar. El capital precede al trabajo y lo financia, ¿no? Entonces, esa es la visión fetichista total, ¿no? Que de hecho es la que está hecha a sentido común. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona sobre el papel de los empresarios, muy probablemente, aunque no lo exprese de cierta manera u otra, pero está ajustada a esta equivocación, ¿no? Que está resuelta precisamente, que está explicada aquí en este capítulo 16 del tomo 2. Y bueno, pues esto es muy interesante porque pues de alguna u otra manera para mí el capítulo 2 podría ser el inicio de una línea, un curso sustituto incluso de lo que ahorita se conoce como la macroeconomía, ¿no? O sea, la macroeconomía neoclásica ahorita pues es nuclear, institucionalmente reconocida, pero en realidad es un caso particular del caso general que trabaja Marx. Incluso en este capítulo, no sé si recordarán, que dice, pues ¿de dónde viene la bronca de la inflación? Pues el problema es que como está todo revestido de dinero, pues entonces de repente el capitalista tiende sí o sí por ley a la sobreproducción. Entonces, en el momento en el cual se va a la sobreproducción, está en competencia con otros capitalistas y está acelerando el proceso mucho más allá del valor realmente existente. Entonces, siempre el capitalista es el que produce las crisis en última instancia, ¿no? Y entonces, cuando dice Marx aquí, además esto podría ayudar a las discusiones actuales de inflación en términos contemporáneos, ¿no? Cuando empiezas a tener un proceso inflacionario es porque estás destruyendo tu capacidad productiva. O la estás redirigiendo a todos lados menos al mercado interno. Es decir, lo va a decir Marx de esta manera, el problema de la inflación, el problema en el sistema de precios va a derivar de desajustes en el proceso productivo y de su reproducción. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos fundamentos para ya decir a las diferentes licenciaturas de economía del país, compañeros, pues ya la macroeconomía neoclásica, sorry, o sea, ya tuvieron su 20, se aventaron tiros interesantes, bueno, pues desde Keynes por supuesto que tuvo su fundamento, porque ahí pues es la gran transición, como diría Karl Polanyi, ¿no? Entonces no era para menos, ¿no?, tener una actualización en la teoría económica, pero ahorita ya es pura necedad, ¿no? O sea, ahorita ya es simplemente puro trabajo ideológico, ¿no? Que siempre lo ha sido además desde la escuela austríaca fascista, ¿no? Entonces, pues ya como que las cosas van teniendo más claridad, ¿no? Y yo creo que el tomo 2 se puede tomar muy seriamente como una base para crear toda una ruta nueva macroeconómica, ¿no? De hecho, pues les comento rápidamente, ahorita yo estoy terminando el curso en la UNAM
de ganancia y competencia de capitales, es el inicio del tomo 3. Y el siguiente semestre, uno de los cursos se llama Imperialismo, Monopolio y Macroeconomía. Así se titula uno de los capítulos del tomo 3. No, así se llama la clase que voy a dar. La clase, el curso. Ese es el título del curso. Esto es la línea de economía política de la licenciatura en economía. Y el de ciclo, crisis y tendencia. O sea, son dos momentos que te ofrecen ver el modo de producción como un conjunto, pero insisto, no bajo sus características sintomáticas. Bueno, pues ahí va a echar para arriba, ¿no? Sino precisamente su circuito que le da concreción. Y que es esto que estamos discutiendo aquí, ¿no? Entender no nada más el capital como explotación, sino como explotación que rota. O sea, y que además va teniendo interacción fetichista, que ese es el secreto del tomo 3, que no va a ser simplemente la conclusión de los dos anteriores, sino el tomo 3 dice cómo se nos va a aparecer a los agentes económicos en el terreno cotidiano. Es decir, de la forma fetichizada, ¿no? Acuérdense aquí que también estamos presuponiendo una de las leyes fundamentales en términos de que la regla indica que a pesar de las tasas diferenciadas y a pesar de sus expresiones diferentes en tanto valor y precios, la masa de plusvalor siempre es idéntica a la masa de ganancia disponible. Todo lo que esté fuera de eso, es decir, el sistema financiero y su frenesí, ¿no? de apuestas dinerarias, por lo regular lo que están produciendo pues es una aceleración especulativa, ¿no? Una aceleración especulativa que cada cierto tiempo pues son también igual como sucede en el nivel de las crisis comerciales y productivas del siglo XIX y XX, pues las crisis financieras en el siglo XXI, ¿no? Entonces, pero es la misma lógica de especulación. Dice Marx, aunque sea capital productivo, si es valorización, es especulativa, ¿no? O sea, porque ya ven que hubo una confusión, sobre todo después de la crisis del 2008, del crack, hubo una discusión de que, no, pues entonces el malo es el capital dinerario, entonces todos nos vamos al capital productivo, que es el bueno, ¿no? Pues no, o sea, no, porque son en realidad diferentes niveles de la misma lógica, del mismo argumento, o vamos a decirlo en términos contemporáneos, del mismo, ahí se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Lo que sucede cuando uno ve muchas cosas, determinadas cosas en el algoritmo. Ya. ¿No? O sea, es el mismo algoritmo, pero en sus tres momentos. Acuérdense que en ley de transición, la gran hipótesis es que la vida del modo de producción capitalista son tres momentos: el dominio del capital comercial, el dominio del capital productivo y el dominio último del capital dinerario. Nosotros nos encontraríamos ahorita en la crisis del último capital disponible, ¿sí me explico? El primero es el comercial. El primero es el comercial. Luego. El productivo. Y al último es el dinerario. Esto es la sección quinta del tomo 3, no lo digo por referencia, ¿no? Y que ahorita estaríamos ahí, pues, ¿no? Por eso la teoría de la transición no es el reacomodo del modo de producción capitalista, no, o sea, ya pasó, o sea, ya está, ya quedó atrás, pues, ¿no? O sea, todavía la resistencia que se ha tenido a poder pensar más allá del modo de producción capitalista, pues es precisamente lo que nos debemos como ciencias sociales, y me refiero globalmente, ¿no? Una conciencia histórica, una conciencia epistemológica dialéctica, ¿no? Y pues saber pues, que siempre vamos a tener una diferencia entre la dimensión esencial y la distinción fenoménica, ¿no? Entonces, sabemos que la derecha siempre está más, ¿cómo decirlo? Esto lo trabaja Bolívar Echeverría en un libro que se llama Valor de Uso y Utopía, donde dice, es que el problema es que la realidad habla bien del sistema capitalista. Ajá. ¿No? Así es, eso es lo que también va a decir en el discurso crítico de Marx. Todo canta odas al capital. Exactamente. Todo canta odas al capital.
Incluso, bueno, me permito interrumpir porque en el evento que tuvimos de derechas martes y jueves, hubo un momento que Oliver Kozlarek hacía, bueno, él habló más como de la cuestión de la izquierda y decía como que hay tres cuestiones que se abandonaron en estos grandes relatos. Uno de ellos es plantear el socialismo como una utopía, sí. La muerte de las utopías. El tres, bueno, no dijo esas tal cual que el socialismo como una utopía, pero pues ya la izquierda no habla de esto, por ejemplo. Claro, claro. Un segundo momento también mencionaba que cuando se empieza a hablar solo de neoliberalismo, o sea, se deja de hacer la crítica radical que hacía la escuela de Frankfurt o la teoría crítica, esta crítica negativa al capitalismo, y solo se enfoca en el neoliberalismo. Y entonces tiene que ver con esto que tú dices, porque pareciera que el problema en el que nos encontramos y el origen de pues esta situación crítica en lo social, en lo político, en lo cultural, en todo ámbito de la vida, es por el neoliberalismo y no por el capitalismo. Yo sí sigo diciendo, contrario a los autores que utiliza justo para ese artículo, que hablan de o Foucault que dice en el nacimiento de la biopolítica, la parte que habla del neoliberalismo, cómo surge el neoliberalismo en Estados Unidos, él habla, no se trata de una fase del capitalismo, yo no estoy de acuerdo con Foucault, acá le digo porque yo, pues, como adherente a los planteamientos de Marx, sí es una fase, y puede ser esta, la de la que tú estás hablando, ¿no? Del sí, itinerario. Esa es la fase, de hecho, así tal cual. O sea, calza perfectamente si hacemos el análisis en el siguiente argumento, por ejemplo. Y es como en la academia también, en la academia estos grandes analistas, de alguna manera pues le cantan odas también al capital. Claro. Al dejarlo así como Piketty, ¿no? Que dice, bueno, ya que no lo podemos superar, pensemos por lo menos en un capitalismo con rostro humano. Buena onda. Como sí, si hubiera. Sí, exactamente. Nada más hay que ver lo que está ahorita pasando nuestra colega Violeta Núñez. Claro, claro. Exactamente, o sea, la contradicción está real, o sea, no es así una especulación. Y descarnada, o sea, y estamos en un momento de real político. Exactamente. O sea. Sí, el problema de vivir o estar anclado a la expresión fenoménica del capital es que te hace normalizar toda su existencia, incluyendo el genocidio, por ejemplo. Exacto. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Por eso sí, la labor... El genocidio, el ver cómo la humillación, la tortura de la Global Summit, flotilla. Exacto. O la permanencia de la macroeconomía neoclásica, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues ya es una necesidad de esa naturaleza. Y bueno, nada más sí quiero rescatar esto que señalas porque creo que calza perfecto en este tránsito, ¿no? En el tránsito de capital productivo, primero capital comercial, capital productivo y capital dinerario. La fase del capital dinerario o última iniciaría en el shock de Nixon de 1971, en el momento en el cual el patrón monetario agarra ahora sí materialidad en tanto un patrón no metálico. O sea, el sistema capitalista nació, se originó con patrón metálico y que alcanzó, o sea, pudo funcionar hasta la Primera Guerra Mundial. Desde 1914 hasta 1971 fue toda una guerra económica silenciosa, que la historia económica no ha rescatado o enunciado claramente, pero ha sido toda la verdadera guerra mundial por establecer quién controla el dominio del patrón monetario. Y además no solamente el patrón monetario, una moneda especial, sino una moneda basada en sí misma. Es decir, que admite una capacidad infinita de rotaciones, ¿no? O sea, ya se separa totalmente y pues eso provoca desde 1971, como lo hemos vivido, pues ya todo el establecimiento de la deuda, ¿no? El mercado de deuda, el Fondo Monetario Internacional, la renovación del elemento de austeridad neoliberal, es decir, liberación sistemática además también de activos para entregarlos al capital privado, que ¿qué significa? Pues que es un fondo ya infinito
para esto que estamos discutiendo, es decir, para llevar a cero el capital adelantado y contrarrestar precisamente la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es el neoliberalismo, para mí es ese momento de dominio de 1971, que además no duró mucho, porque en 2008, cuando viene el crack de 2008, pues significa que es hasta donde llegó esa fuerza liberada en estos contextos. Por eso desde el 2008 hacia la fecha podemos empezar a hacer también otra historia de renovación que ya nos va a llevar a lo que actualmente se enuncia como multipolaridad, como desdolarización, descarbonización. Es decir, estamos en el momento de transición ya claro, ¿no? Ahorita lo estamos viendo además también en tiempo real, la reciente visita de Donald Trump a China tiene mucho que decir al respecto, ¿no? O sea, y ahora la visita de Putin, es decir, estamos ya en un momento diferente, porque si se dan cuenta, sin quererlo o sin haber hecho el funeral al neoliberalismo, pues lo que estamos ahorita sufriendo, teóricamente, es que seguimos anclados a la visión financierista de la economía, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, por ejemplo, incluso hasta los ingleses se aventaron ahorita una puntadaza, pues han estado reuniendo los economistas ingleses para decir, oh, compañeros, hemos olvidado la industria, hemos olvidado las políticas de industrialización, hagamos el nuevo consenso de Londres. Oh, ¿no? O sea, el retorno de lo que habían olvidado, ¿no? Totalmente. Pero ellos hacia dónde van? Pues hacia la restitución de estas condiciones. O sea, no se salen de ese marco. Por eso es lo importante ahorita de contrastar con lo que está haciendo China, porque China está haciendo una estructuración totalmente diferente, es decir, está haciendo una lectura totalmente diferente del mercado mundial, anclado a la ley del valor. O sea, está entendiendo cuáles son las contradicciones, la distinción entre el proceso real de trabajo, el proceso de valorización, está haciendo la distinción, por supuesto, entre los componentes del capital constante y el capital variable, ¿no? Y bueno, y pues todos los resultados, es decir, si alguien ha acelerado la rotación del capital, pues por supuesto que es China, ¿no? En estos últimos tiempos. ¿Eso quiere decir que se ha hecho capitalista? La pregunta en realidad no tiene sentido, si lo vemos desde esta perspectiva. O sea, ¿por qué? Pues porque no, o sea, en realidad estamos ya en la fase afirmativa en el sentido de que el capital va a dejar de ser capital en tanto entendamos y lo distingamos del proceso de valorización. Pero eso no quiere decir que desaparezca el proceso real de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la composición, por eso ahora todo el mundo va a China. ¿Por qué? Porque ahora el centro productivo del capital productivo está en el oriente. ¿Esto es gracias a las actividades diplomáticas del cuerpo chino? No, sino que es porque ahí se está metabolizando el plusvalor de otra manera, el valor. Aunque haya secciones de plusvalor, en general a la hora que sea propiedad pública o social, tiene ya otra connotación. Eso seguramente habrá elementos en el siguiente capítulo para discutir lo que es el de la rotación del plusvalor. Pero hasta aquí podemos enunciar pues esta parte, pues, ¿no? O sea, China, pues obviamente, ya ven, ¿no? En los 70s, que con Deng Xiaoping se hizo este asunto del como se leyó en Occidente, ¿no? La reforma y apertura, pero en Occidente se leyó como una entrega, ¿no? Pero en Oriente pues era natural, porque claro que el proyecto para establecer una economía socialista, pues es que tengas claro el dominio y soberanía del proceso metabólico del capital social global. Entonces, bueno, ya es una discusión diferente, ¿no? Ya no, ahora sí que ya ven que pues hay compañeras y compañeros del Partido Comunista, de varios partidos comunistas en general, pero no particularizar, pero que de repente dicen, no, es que esto como que industrial y no sé qué, ya traicionaron, ¿no? Eso no es no, es que esa es una discusión anclada dentro del contexto del manifiesto comunista. Y ni siquiera, porque en el manifiesto comunista está clara la ley de transición ya.
Pero bueno, supongamos que se queda a ese nivel de enunciamientos políticos, pero en realidad, pues lo que está haciendo el tomo 2, pues es ofreciendo el diseño del mercado, el diseño de la dinámica del capital social global, pero para poder dominarla, o sea, pero dominarla en el sentido de que la puedes transformar, de hecho que la vas a transformar. El proceso real de trabajo será diferente, es diferente en un proceso de valorización que en un proceso de socialización. ¿No? Que de hecho este concepto de proceso de socialización es la gran discusión que hace Engels en este mítico libro que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. ¿No? O sea, el gran no reconocido de la discusión, incluso por marxistas, es que sí o sí, con lo que está demostrando Marx, es que cada vez más todos los procesos se están socializando. O sea, si ya no se necesita el capital adelantado, pues entonces ya no necesitas al capitalista. ¿Sí me explico? O sea, ya funciona sin eso, o sea, ya tienes la certeza, pues, ¿no? De que el avión va a volar, pues, ¿no? O sea, entonces, eso, yo creo que ese tipo de elementos sí los tenemos que seguir discutiendo porque creo que se está todavía ahí bien metido en el mejor de los casos, por supuesto, de forma eh, eh, indirecta o inconsciente, pero si tienes el proceso de valorización, para que esté completa la lectura del Capital, tienes que también saber que es la misma fuerza material que el proceso de socialización. Es su par dialéctico que le hace falta para el análisis que sigue. Muchas gracias. Como todavía tenemos bastante para tiempo para discutir, yo quisiera si nos puedes hacer una reflexión, porque sé que revisas pues, todos estos temas, incluso en medios periodísticos, pues en qué estamos en este momento. O sea, mencionaste ahorita la cuestión de esta visita que hace Trump a China y algunos analistas están diciendo que eso viola los acuerdos del TLC que tiene con Canadá y México, pero por otro lado también vemos pues muchos movimientos, no solo en el campo de lo político, sino también de lo económico, de como que hay una reconfiguración ahí de las relaciones también, porque seguimos con este tema del estrecho de Hormuz, que está ahí generando también una situación de impacto, sobre todo en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos y la Unión Europea, que no pueden transitar los barcos con los cargamentos de combustible, y a la par pues vemos que si bien estamos pues en un momento, o se creía que estamos o a lo mejor yo no sé tanto, ¿verdad? Porque no soy economista, pero que se habla de un momento de donde predomina el capital financiero. Si bien eso puede ser real y puede ser muy observable y medible y lo que sea, pero lo cierto es que se detiene el flujo de petróleo y la economía se tambalea. Entonces ahí no sé si nos puedes dar como una caracterización también como de lo que está pasando desde la mirada de lo que plantea el texto. Perfecto, claro que sí. Voy contestando una, ¿hay alguien más que quiera comentar? Bueno, si hay más comentarios, preguntas, de una vez es el momento, no sé quién. Adriana acá en la sala, y mientras se van animando allá en el chat. Si tienen problemas con sus audios y todo esto, por favor, escriban en el chat. Yo acá lo leo. Adriana, adelante. A mí, bueno, gracias por la exposición, como siempre, muy lúcida. En particular, me interesa mucho esta parte de cómo una ley, ¿no?, está imbricada con el capitalismo, que esta ley así que va en contra, ¿no?, de su propia reproducción. No se oye. Me
refiero a esta ley de la tendencia decreciente. Estaba diciendo que a propósito de esta noción o ley de la tasa decreciente de ganancia, pues siempre me ha como intrigado mucho este proceso que es como autopoyético, pero a la vez destructivo en esa como pues paso, ¿no? Y no es como que esto nos explique el presente de manera como muy precisa, pero sí nos permite pensar, ¿no? Que la crisis de este modelo es su propia como condición de reproducción. Hace poco Donald Trump y todo un séquito de personas fueron a China, ¿no? Y se hizo alusión a este rollo de, no me acuerdo qué autor griego que fue retomado hace poco, esto, ¿no? Y pues esto es como poner sobre la mesa el elefante morado, ¿no? Que pues todo el mundo está a la expectativa de pues, qué va a pasar con esta sucesión o con este contacto que por un lado manifiesta una crisis y por otro lado manifiesta pues un crecimiento exponencial, ¿no? Y me hace pensar en esta idea que Mark Fisher, que en algún momento leímos en otro seminario aquí en el CIDE, y otros autores llaman sobre la fantología, que es esta idea de que vivimos con monstruos del pasado, y también con monstruos del futuro que aún no se presentan, ¿no? Bueno, no monstruos, fantasmas como tal, ¿no? Pues la reflexión va en torno a cómo es que podemos pensar precisamente estas dos ideas, ¿no? Una que está codificada, digamos, en el corazón del capitalismo como una ley, ¿no? Y pues Josafat siempre nos hace hincapié en qué diferencia hay entre una ley en sentido clásico y una ley en sentido marxista, ¿no? Que esta responde más a condiciones situadas que otra cosa, ¿no? Cómo pensar estas dos dimensiones, una que es formal y que está en el corazón del capitalismo y otra que es más bien histórica y que nos permiten, ¿no? Pensar de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, ¿no? Era como esa reflexión porque siempre me ha intrigado mucho como esta idea de que en el corazón del capitalismo está su propia como crisis regenerativa, ¿no? Parece, y todo lo que pues gira alrededor de eso me interesa mucho, entonces siempre que lo escucho en alguien siempre intento como provocarlo a que hable un poquito más, provocarla, y bueno, va por ahí nada más. Gracias. Te regresaste casi. A ver, ahí hay dos manos levantadas. Primero fue Carolina, después Alberto, y acá ahorita leo un comentario que dejó Julio. Adelante, Caro. Hola, hola, buen día a todos, a todos. Oye, bueno, te felicito por tu exposición, me encanta. Siempre eres muy claro, gracias. Mira, en el marco de la página 382, la rotación del capital variable considerada desde el punto de vista social, y lo que tú dices, si ya no necesitas el capital adelantado, ya no necesitas al capitalista. Y yo traía una nota que a nivel agregado social, la rotación de los capitales individuales se entrelazan y el dinero que los capitalistas destinan al pago de los asalariados se transforma en medios de subsistencia para los trabajadores. Entonces, que el primer año lo pagan los propios trabajadores, no, lo paga el capitalista, pero en el siguiente año ya no, ya lo pagan los propios trabajadores. Y bueno, dice que porque estos trabajadores compran bienes de consumo y devuelven así el dinero a la esfera de los capitalistas que producen dichos bienes. Y yo pensaba que se habla mucho siempre
de la maravilla del mercado interno, de refuncionalizarlo y todo. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto, porque entonces, pues finalmente está beneficiándose otra vez el capitalista, aunque ya no lo necesites. Ahí ya como que me hice un poco de lío, si pudieras aclarar, Sí. porque tú dices que ya no se necesitan los capitalistas, pero en realidad son los trabajadores los que están refuncionalizando la rotación del capital. Gracias. No sé si fui clara, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias, Carolina. Nuestro amigo Alberto. No te escuchamos. A ver si. No te escuchamos, Alberto. No te escuchamos, Alberto. Creo que está ya. Ahora, Ahora Ya, sí. listo. ahora sí, vale, perdón, que se había desconectado aquí algo. No, primero no, quería agradecer muchísimo a Óscar, como siempre, participar en el seminario, como dice Carolina, la claridad, digamos, de la explicación y luego siempre, ¿no? La visión de conectarlo con problemas contemporáneos y también, ¿no? Con la perspectiva que tiene, manejar también, digamos, también el tomo 3, etcétera, que a mí siempre me ayuda mucho a ubicar también el sentido de la lectura, ¿no? Así que, bueno, te agradezco mucho. Entonces, yo solo dos preguntas, comentarios, ¿no? O sea, mi lectura de este capítulo es como que la función principal que tiene es en cierto sentido adelantar un poco algunos de los, bueno, adelantar con respecto a cuando se escribe, ¿no? Cuando se publica este tomo, ¿no? De las críticas a la teoría del valor trabajo respecto a los subjetivistas, ¿no? O sea, y sobre todo esta cuestión de que hace parte, digamos, de las apariencias la sensación de que la velocidad de rotación es lo que crea valor, ¿no? Y esto un poco todo el capítulo es tratar de desmontar esto, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien, manteniéndose anclado, ¿no? A porque son dos cosas distintas y la explotación, ¿no? Y el plusvalor solo tiene un origen, ¿no? Es decir, no aparece en la velocidad, ¿no? Y esto es un poco mi lectura. La segunda pregunta tiene que ver con esto que mencionabas al final de lo de China, que me ha gustado mucho esto que decías de la pregunta de si China es capitalista o no tiene sentido, ¿no? Desde un punto de vista. O sea, y que más bien la pregunta es si China es marxista o no en su diagnóstico. O sea, es decir, y creo que esto es muy difícil de negar, en el sentido de, no, pues es que si lees, digamos, lo que ellos producen, ¿no? Desde la Constitución hasta más adelante, manejan el lenguaje con el que leen la economía es este. ¿De acuerdo? Luego uno, ¿no? Pues puede matizar si esto es mejor o peor, o aciertan o no aciertan. La realidad parecería, ¿no? Darnos la sensación de que aciertan y creo que tú eres muy favorable a esta lectura. Pero escuchándote, ¿no? A partir de las reflexiones de este capítulo, a mí me ha anclado un poco esta idea, ¿no? Que este debate un poco que es muy más de redes sociales, ¿no? De si China es más un socialismo de mercado, un capitalismo social, o si es más socialista, o en realidad no, porque hay explotación o no hay explotación. Más bien parecería que la diferencia está en la gestión de las contradicciones, ¿no? O sea, que el manejar un diagnóstico marxista, ¿no? O sea, la utilización, digamos, del aparato teórico marxista, que supongo que, te digo, yo creo que hay muchas cosas que siempre que te escucho pienso que están en el tomo 3 y en algún momento llegaremos ahí también nosotros para poder entrarle, pero que más bien que el punto del debate interesante es este. Es decir, si utilizar las categorías marxistas les está permitiendo, que me refiero porque es un poco el punto del capítulo también, o sea, es decir, de utilizar una teoría de Pro te permite ver cosas que una teoría subjetiva del valor está ignorando, ¿no? Y de repente genera una confusión y estás errando en la comprensión de la realidad, ¿no?
Y en el fondo esto creo que es lo interesante a este punto en el que estamos histórico de pensar el tema de China, ¿no? Si todas estas categorías, más allá de la discusión de verdad o mentira, es una discusión de un diagnóstico que permite operar, ¿no? O sea, y que esto les está permitiendo operar y desde mi punto de vista, esto es una discusión que teníamos con Josafat, de que un origen está en la lectura maoísta de la gestión de las contradicciones, ¿no? Y la cuestión de la contradicción, ¿no? Y que ahí está este cambio ahí es donde estaría lo oriental, vamos a decir, o lo propiamente chino del marxismo, o un primer elemento, digamos, sobre el que trabajar, que en cambio la tradición occidental ha trabajado, ¿no? En la idea de hay que explotar las contradicciones, ¿no? Lo que hay que hacer es que revienten lo más rápido posible, ¿no? Y que ahí estaría, digamos, un primer inicio de dos lecturas distintas, ¿no? De un mismo arsenal teórico, ¿no? Bueno, me he ido un poco por las ramas, pero para saber un poco también qué piensas al respecto. Y nada, como siempre, muy, muy agradecido. Un saludo para todos. Gracias. Y había un comentario. Sí, Julio Merchan, etiquetando al sistema chino, ¿cómo se etiquetaría? ¿Cómo se etiquetaría al sistema chino desde tu formación? Luego pone ahí como una cosa medio de broma, pero pues es un seminario serio, ¿no? Sí. Compártelo para sentir la vibra. Y luego dice, bueno, es que dice, en el juego esfera dinerario, ¿qué posición juega el Estado, en particular la crisis de 2008 y lo que siguió de ahí en adelante con el capital dinerario? Cómo la teoría de Marx o sus siguientes neomarxistas, etcétera. ¿Y qué juego tiene la geopolítica en esta etapa? Que es como yo un poco lo que también te preguntaba. ¿Sería una opción el capital social versus el capitalismo de muerte? ¿El capitalismo qué? De muerte. Y también te quería comentar algo, ya, porque ahorita con esta pregunta y con la cita que leyó Carolina, me hizo pensar, porque estoy como leyendo la teoría de la dependencia y retomando sobre todo lo de la superexplotación. Entonces veo como la raíz ya en esto que tú estás acá leyendo y que incluso yo creo que va a venir porque de ahí es de donde se hace la transferencia de plusvalor, ¿no? De que ya al trabajador ni siquiera le alcanza como para el fondo de consumo y el caso que a mí con el que me he estado centrando es con los trabajadores de las plataformas. Entonces ahí también me gustaría ver como tu opinión para ver de cuál es la matriz de ese. Bueno, la matriz es Marx, ¿no? Porque el texto de Marini se llama Dialéctica de la Dependencia, pero en los capítulos. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas Adelante. Gracias. Todo súper interesante para ir, pues de una vez desbrozando. Yo creo que sí podemos tocar todos los puntos de forma sólida. Bueno, partiendo, la respuesta en general, primero, no olvidar que Marx pues está utilizando, está totalmente ya anclado, aunque no lo haga explícitamente, pero está totalmente anclado en la visión de la lógica concreta. ¿Qué quiere decir? Pues la lógica concreta, como las lógicas, tiene sus reglas, tiene sus leyes internas de cómo funciona. Y estas leyes dialécticas hay que tenerlas muy presentes porque esos son los que nos dan verdaderamente el sentido de movimiento en general. Pongo como ejemplo la primera, ¿no? La ley de lo cuantitativo o lo cualitativo. Eso es importantísimo y además eso lo verificamos cuando nos ponemos a hervir agua, ¿no? O sea, hay una acumulación de magnitud con la misma cualidad y hay un punto en el cual hay un salto de cualidad. Es decir, hay un movimiento en la magnitud, pero esa magnitud ya produce un salto cualitativo. Entonces, pero esa es una ley, además es una ley que es válida en toda la ciencia con C mayúscula, pues, ¿no? Entonces eso es verificable y bueno, pues aquí Marx cuando empieza a hablar de modos de producción, en su visión sabe que el modo de producción va a tener un ciclo de magnitud
y que en cierto momento la saturación de esa magnitud va a generar un salto cualitativo, es decir, va a transformar hacia otro modo de producción. ¿Cuál es ese modo de producción? El que Marx está enunciando permanentemente es el de los productores libres asociados, ¿no? Es el momento en el cual ya se quita todo el proceso de valorización, pero continúa, decíamos, el proceso real de trabajo, ¿no? Entonces, para Marx, una ley en realidad siempre es la explicación lógica de a dónde va a ser su punto de cambio cualitativo. Además, en el prólogo, desde el tomo 1, lo recordarán, en el epílogo a la segunda edición, que dice, mi método es el método comparativo. Yo lo que agarro es un modo de producción históricamente concreto y tengo que agarrar otro. ¿Y cuál es mi operación metodológica? Ver cómo aparece aquí y cómo se transforma acá. O sea, si no tienes un comparativo, no tienes, no está concreto las formas lógicas del capital. Entonces, esto también se ha olvidado mucho. El segundo elemento es el asunto de que, bueno, ¿cómo sé cuál es ese punto? ¿Cómo sé cuál es el punto de salto cualitativo? De acuerdo con Marx, pues, ¿no? Dice Marx, el objetivo final, es decir, el objetivo civilizatorio, es decir, hay explotación sin duda, a la naturaleza, al humano, es desgraciadísimo todo esto sin duda, pero de todas maneras, el modo de producción capitalista sí tiene un fin civilizatorio. ¿Cuál es ese? La construcción de dos elementos, dice Marx, ¿no? Esto, bueno, también viene en el tomo 3, ¿no? Todo lo estamos echando para el tomo 3, pero sí. Dice, el objetivo civilizatorio es constituir el mercado mundial. Esto quiere decir que la interdependencia ya es una normalidad. Eso es lo que explica la multipolaridad y esto explica por qué Donald Trump, aunque en la narrativa quisiera regresarse a la unipolaridad, ya no puede, porque él mismo es dependiente. O sea, en la reunión no pudieron firmar nada porque pues, le dijo China, pues yo controlo el nodo físico de las tierras raras y todo lo que necesitas para la producción de la rama tecnológica de punta. Y el combustible que necesito sí está pasando por Hormuz, el que tú necesitas, ¿no? Exactamente. ¿Qué dice Xi Jinping? Bueno, pues yo reconozco que todavía tienes ahí control de propiedad intelectual en la punta, en la mera punta. Te voy alcanzando porque China, ¿cómo ha ido haciendo las cosas? Haciendo ingeniería inversa, ¿no? Desde las baterías, entonces es cuestión de tiempo para los chinos, ¿no? Entonces por eso, bien, y por eso le dice con lo de la trampa de Tucídides, que refieres la guerra del Peloponeso, que Esparta se pone como loco porque ya lo van alcanzando y dice, pues ojalá que nos ahorremos la guerra, le dice Xi Jinping a Donald Trump. Claro que Donald Trump hace una interpretación peregrina, ¿no? Totalmente electoral, de que no, es que él dice que el problema era Joe Biden, ¿no? Y ahorita ya estamos en el Make America Great Again, porque habló muy bien de eso, cuando Xi Jinping le está diciendo, qué bueno el MAGA, porque todos los países tenemos que tener una reconformación de nuestro cuerpo económico. Ese sería el concepto de mercado interno, Carolina, en el sentido de tu pregunta, de que una cosa es el proceso de valorización que ocurre dentro de un mercado interno y otra cosa es la integración del mercado interno de forma orgánica. Eso ya es la política industrial, ¿no? Pero eso ya trae necesariamente el componente de soberanía. ¿En qué sentido? De tener bien claro hasta que si tú puedes alcanzar a participar en determinada cadena productiva, en determinado nivel, lo hagas. Y México, ese es el espíritu del Plan México, enunciado desde, bueno, ya ven que ahorita empezó con Claudia, pero en realidad el Plan México, su pregunta originaria fue en la pandemia. Porque en la pandemia se acordarán que hubo un momento en el cual nos llegó la noticia de que cómo que Estados Unidos no puede ni siquiera producir cubrebocas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? O sea, de que se descubrió que Estados Unidos tenía una dependencia impresionante por stock inmediato a just in time, ¿no? Entonces que hacía falta un desconectón y pues ahí es donde entró en pánico Estados Unidos, ahí es donde dijo no. Pero bueno, dices de algo muy necesario en ese momento, que pues nadie tenía, no se ocupaba, no se necesitaba, no había demanda,
pero también en el tema de los microprocesadores, ¿no? Que también claro. hubo un tema, Claro, y luego cierto. lo de los coches que quedaron más bien, esos quedaron sobre producción de automóviles. Sí. Yo recuerdo que ya después del 2020, cuando se empezó a normalizar todo, hubo como que bien fácil te los daban en las agencias. Exactamente. Fíjense, ahí qué es lo que pasó. A la hora que se detiene la circulación por la pandemia, impacta todas las rotaciones que había. Y se descubre lo que el mismo capítulo está diciendo aquí: en tiempos de bonanza se tiende a la sobreproducción, es decir, todos los diferentes ramos del capital van a estar en una condición muy por encima de sus verdaderas capacidades. Por eso viene la bronca, o sea, por eso es la crisis. Por eso viene la crisis, ¿no? Y eso es, pero esa es la interpretación que tiene, y en ese sentido, pues, esta visita, para mí eso es lo que marca, ¿no? O sea, claro que Xi Jinping no se lo está diciendo simplemente como un asunto de mucha confianza, ¿no? Se está dando cuenta materialmente de lo que ya es una realidad, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que al mismo tiempo China ya está generando, ya lo sabemos, ¿no? El programa de la ruta y la franja de la seda, ¿no? De la nueva ruta de la seda, es ya una realidad. Está construyendo infraestructura en África, está construyendo infraestructura en América del Sur, y está además, lo más reciente, este tren importante de norte a sur en Irán, ¿no? Acuérdense que uno de los ataques fue al día siguiente de que se inauguró el tren directo entre Irán y China, ¿no? Hace un año, ¿no? Entonces, eso ya de por sí, pues ya nos habla, pues, ¿no? De que lo que Trump está tratando de hacer es, por así decirlo, frenar la interconectividad. Pero ojo, la interdependencia en este sentido ya es una realidad concreta del mercado mundial. O sea, no es como una determinación diplomática, ¿no? O volitiva, ¿no? Sino es que ya es una realidad que hay una interdependencia. ¿Por qué? Pues porque con los trenes que está construyendo China, pues está además aventajando en el tiempo de circulación de su propio capital. O sea, le quita 15 días si tiene una infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que rota más rápido entonces. Entonces, mientras más rápido rote, pues entonces va a tener más capacidad de renovación y de esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la pandemia, pues es tan importante tu capacidad de producción como tu capacidad de reasignación de capacidad productiva. ¿Sí? O sea, si lo vemos desde cierta perspectiva, pues China, por ejemplo, ¿se acuerdan que de repente empezó a hacer unos hospitales así rapidísimo, ¿no? Que veíamos así incluso hasta acelerado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que está dominando el proceso real de trabajo, ¿no? Desde esa perspectiva, ahí sí es muy importante esto que se ponía aquí sobre la mesa, lo decías, Alberto, pues los chinos lo están diciendo, o sea, lo están haciendo, y lo podemos analizar y ver elementos concretos de esto, pero además lo están diciendo abiertísimamente, ¿no? O sea, nuestra base, pues es la lectura, la interpretación del mercado mundial que se deriva de la obra de Marx, y por supuesto que yo coincido también con lo que se señalaba de Mao, pues por supuesto, ¿no? O sea, Mao tiene unas conferencias muy, muy, muy esclarecedoras del 37, si no me equivoco, que está hablando precisamente de que el secreto o el truco de la dialéctica está en identificar cuál es la contradicción principal y cuál es la secundaria, ¿no? Y que además esa fuente para responderlo va a estar en la práctica. O sea, no es un principio acá de la teoría, sino que es de las condiciones determinadas, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente que ahí los chinos están combinando toda esta interpretación muy clara, no solamente del capital, sino también de la lógica concreta del capital, ¿no? Y pues así están operando, y pues la verdad es que le está yendo muy bien, pero además también lo oriental no nomás se limita a esto, ¿no? También lo oriental se va a otros dos elementos. Uno es el legalismo, ¿no? Con el cual están haciendo una capacidad burocrática de otro orden, pues, ¿no? O sea, hay una meritocracia real, ¿no? En otro nivel. O sea, claro que hay actos de corrupción y tal, pero pues el nivel del que parten ya está en otro punto.
son este tipo de cosas que ya son incluso hasta el límite de la modernidad misma, ¿no? Como por ejemplo lo que Trump quiso hacer con Venezuela, lo quiso hacer con Irán, pero ahí, ¿cuál fue la diferencia? Pues que hay una interpretación de la realidad concreta de otra naturaleza. Además que, por ejemplo, el Estado iraní tiene una estructura novedosa, pues, ¿no? Tiene una serie de círculos que van tomando decisiones, y que además no es solamente una persona, sino que van teniendo información concreta, o sea, no es reactivo nada más del manotazo en la mesa, sino que es tomarse muy en serio el aparato burocrático en tanto lugar de metabolismo del Estado, ¿no? Entonces, eso también lo tienen Oriente pues lo está teniendo desde esa perspectiva también. Y la otra, pues, es de que tienen una experiencia y conciencia histórica muy clara. O sea, muchas veces cuando se habla de China como, es que es capitalismo de Estado y todo eso, luego de repente la perspectiva es de que, o sea, se cancela todo esto, pues, ¿no? O sea, se cancela todo esto y entonces eliminas lo que bien nos advirtió Mao Zedong, ¿no? Decir, bueno, pues es que si para ti cualquier tipo de contradicción ya es suficiente para desestimar el proceso, pues entonces es que no estás distinguiendo entre la contradicción principal y la contradicción secundaria y su secuencia particular además, que cada una va a tener indistinta, ¿no? O sea, ¿en qué momento podríamos plantear nosotros un modo de producción social sin considerar esa interdependencia que ya es una realidad, ¿no? Entonces, creo que ahí la interpretación geopolítica de China pues está totalmente ajustada a esto que se está discutiendo, ¿no? Ahorita que decías de la teoría de la dependencia, pues sí, o sea, con estos mecanismos se puede ver, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la acelero, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Que es lo que se acelera justo en Latinoamérica. Claro, acá, de forma muy bondadosa, Marx mantiene la tasa de explotación en 100%. Pero ahorita no sé en cuánto esté ya, pues, ¿no? O sea, podemos estar hablando a lo mejor ya de que se disparó a cierto grado. En términos dialécticos, eso nos llevaría a que cuando se dispara, o sea, como un instrumento de medición, por ejemplo, cuando se dispara, es que ya ese instrumento ya no está midiendo la realidad, ¿no? Y ahí transito un poquito esta pregunta que se estaba planteando de lo que es esta paradoja, esta aparente paradoja de que pues, la misma dinámica del capital es la que está generando su propia condición de tránsito, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el planteamiento de la dialéctica también interesante de esto que decíamos, ¿no? Ese momentito de que se da el salto cuantitativo a lo cualitativo nos recuerda también que en la visión dialéctica, cuando un organismo está llegando a su maduración, en cuanto llega a la maduración, inmediatamente, de forma simultánea, empieza el proceso opuesto, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, la respiración, ¿no? Ahorita respirar me permite vivir, pero al mismo tiempo, de forma simultánea, estoy muriendo porque me estoy oxidando, ¿no? Entonces, y ahí está el proceso. Entonces, la visión dialéctica es una visión de opuestos, pero además de opuestos que están imbricados y que están haciendo metabolismo en sí. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que nos ha hecho daño de la economía estándar pues es la idea de equilibrio, ¿no? La idea de la persecución del equilibrio a toda costa. Pero, por ejemplo, estuve revisando en algún momento, estoy trabajando en un artículo para desarrollarlo más, pero tiene que ver con el concepto de tiempo que tiene, por ejemplo, Ilya Prigogine, ¿no? Es decir, que en realidad el tiempo en tanto creador no solamente, de hecho no tiende al equilibrio, sino que está en permanente lógica de equilibrio disipativo, es decir, su alteración es lo está llevando a un nuevo nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el capítulo, en el momento en el cual ya en las segundas, terceras y a la N rotaciones va disminuyéndose dramáticamente la necesidad del capital adelantado, ¿sí? Eso no solamente le está generando una mayor tasa de ganancia en la rotación en tanto individual, sino en tanto la visión social, esto está generando que hay nuevas condiciones generales de producción, que son derivadas o consecuencias del modo de producción capitalista, pero que esto no quiere decir que no puedan ser simultáneamente los elementos de partida del siguiente. Decíamos, Marx está diciendo son dos objetivos, ya dijimos de la interdependencia
implica el mercado mundial. Y el otro es la constitución del sistema financiero internacional. Precisamente. El sistema financiero internacional también ya, ¿no? ¿Cuándo se constituyó? Pues hemos visto esa historia, ¿no? Esa historia que inicia a inicios del siglo XX. Decíamos, ¿no? Hablamos de la guerra de los patrones monetarios, pero al final, pues se pudo constituir lo que, por ejemplo, Yanis Varoufakis, que ya ven que está esta discusión del tecnofeudalismo, ¿no? Pero yo lo que más le celebro, porque el tecnofeudalismo podemos ahí hacer una discusión adicional, pero lo que sí, en términos maoístas, vamos a decirlo de esta manera, pues como se dio cuenta, sintió de frente cómo lo trató la Unión Europea, en tanto ministro de Finanzas, pues sabe muy bien de qué lado nazca la iguana, ¿no? O sea, que es como, por ejemplo, Mao también y los chinos, o sea, Trump, ¿crees que no nos acordamos de cómo nos trataron los ingleses, los franceses? ¿No? ¿Crees que no sabemos el ethos que tienen ustedes como eurodescendientes? ¿Sí me explico? O sea, sí. Es un poquito ya así como de que, bueno. Sí, ahorita que mencionas lo de Varoufakis, bueno, está esta película que solamente una mente maestra como Costa Gabras podría relatar el tema de la troika. Eso. De todo el proceso y cómo va representando ahí sobre todo a los alemanes, porque en ese momento ellos fueron los que determinaron. Ustedes saben que en el periodo en que gobernó sobre todo Angela Merkel, o sea, Alemania era el país más poderoso de la Unión Europea y era el que marcaba la línea, porque además estaba en el auge, en el momento más exaltado del neoliberalismo, sí. Y humillaron como pocos momentos en la historia a los pobres griegos. Exactamente. A la cuna de la civilización. Sí. Y en esa película se revela muy bien cómo fue todo ese proceso de las negociaciones, cómo fue esa humillación y esa traición también, porque finalmente la gente creyó en el proyecto que apuntalaba en ese momento, pues el grupo que encabezaba Varoufakis, que él era de economía o de qué. Sí, el ministro de Finanzas. Y pues ahí él tiene un papel, ahí se ve su papel muy importante. Y luego acá Carolina preguntaba que cuál libro de Mao recomiendas. Yo diría el libro rojo de Mao, pero no sé tú cuál. No, pues se los puedo pasar, está en PDF, muy famosos, son las conferencias, son 5 conferencias, de hecho de 1937, que son oro molido, con todo gusto. Sí, pásanoslos y se los mandamos si tienes el PDF. Sí. Y lo pasamos. Y luego acá dice Julio Merchan también, ¿qué opinas del capitalismo chino versus derechos humanos y la destrucción ecológica planetaria cuando el modelo capitalista va a la N potente? No, la pregunta es ¿qué opinamos de Occidente y los derechos humanos? Sí, exacto. Bueno, es que también aquí, ojo, ¿no? Porque todo está cruzado. El concepto que no se nos tiene que olvidar pues, es el de imperialismo, ¿no? Y el imperialismo pues, es también una concreción, ¿no? O sea, esto que le pasó a Yanis Varoufakis no es porque no hizo buenas migas con los burócratas de la troika, ¿no? Sino que es una ley precisamente en el sentido de que es una realidad ontológicamente existente, ¿no? Valga la insistencia ahí en esa parte, que precisamente, o sea, yo creo que ahí parte de la praxis, que es el otro nodo de Mao Zedong, pues tiene que ver con que, pues lo que estamos discutiendo, o sea, aunque tenga determinado nivel de abstracción para la visión lógica, pues no olvidar que realmente tiene una expresión ontológica, o sea, es concreto, pues, ¿no? Lo que está describiendo, ¿no? Y te la tienes que creer, porque si no, ahí es donde viene la bronca, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes incluso pudieran haber identificado o creído que las cosas se pudieron haber resuelto en la reunión de Trump y de Xi Jinping, por su propia voluntad, pues, ¿no? Y no identificar, pues, que detrás de uno, pues, ¿quiénes estaban? Los CEOs, ¿no? Estaba el capital, el conglomerado de capital, pero ya occidental, o sea, ya se puede hacer esa distinción, porque del otro lado tienes otra composición de un tratamiento totalmente diferente, porque además el Estado es el que está gestionando de otra manera, ¿no? Y bueno, esto nos lleva al planteamiento, pues, de
de precisamente, pues como por ejemplo los chinos también están planteando, o sea, y para ellos está claro que van avanzando en términos de fases, pero en fases ya dentro del proceso ya de transición hacia el modo de producción de los productores libres asociados. O sea, están siguiendo la narrativa de Marx, ¿no? O sea, nada más que, bueno, cómo se escucha en los medios y todo, pues ha sido, bueno, ni siquiera en los medios, porque han sido las declaraciones en general con la discusión de los BRICS, ¿no? La multipolaridad, la organización de coordinación de Shanghai, ¿no? Todos los otros mecanismos que se acordarán que tuvimos, por eso decía no olvidar el imperialismo, se acordarán que la ONU, por ejemplo, ¿no? La ONU pues se inauguró como resultado, es más, creo que fue un ordenamiento por ahí que le dijeron al Departamento de Estado, oye, iníciate un borrador, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque van a gestionar una gobernanza mundial, pues porque se ha constituido materialmente el mercado mundial, entonces hay que gobernarlo. Ahí hay un estado económico global que no se ha reconocido conceptualmente, es un artículo que vamos a sacar con Claxo, en el sentido de reconocer pues que en ese momento agarró materialidad. ¿Qué hacía la ONU en realidad? Ahorita la vimos ya en su crisis, pero siempre fue justificar a través de la democracia y de los derechos humanos una injerencia permanente, ¿no? Entonces, ¿quién los respetaba y quién no? Pues quien me dejaba metabolizar mi capital de cierta manera y quien no, o sea, de forma selectiva, ¿no? Entonces, cuando China empezó a acelerar, pues obviamente que China en su aceleración también no fue un día de campo, pues, ¿no? Un día soleado. ¿Por qué? Porque sabemos también, hay una vieja discusión con Vera Sasulik, ¿no? Se acordarán cuando le dice, oye, Marx, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O sea, hacemos como los europeos y aceleramos destruir las estructuras precapitalistas para pasar por en medio o qué, ¿no? Y pues es cuando Marx les dice, pues no, o sea, al contrario, ¿no? Si ustedes logran que permanezca la comuna rusa, su metabolismo va a ser diferente. Se pueden saltar directo, o sea, Marx está siempre pensando ya en que sí o sí el salto cualitativo es hacia el modo de producción de los productores libres asociados, ¿no? Ahí es donde yo tengo mi crítica con Varoufakis, por ejemplo, porque él a la hora del tecnofeudalismo ¿está describiendo un hecho real? Sí, sin duda, ¿no? O sea, la tendencia ha sido hacia el Silicon Valley, porque del otro lado pues ya está incluso hasta el cinturón de óxido, ¿no? O sea, ya las industrias tradicionales del siglo XX pues son las que se fueron sí, pero se deslocalizaron, ¿no crees que esto que está pasando actualmente con el cierre de hornos, todo esto, de alguna manera pues sí evidencia que el capital financiero pues es ficticio, es un montón de cosas y lo que realmente mueve la economía pues son las materias primas, ni siquiera... Sí, el capital productivo, así tal cual. Sí, porque todo lo demás se mantiene. Y ahí es donde yo también tengo mi crítica, incluso me voy a escuchar arrogante porque yo no soy el nivel de experta de Jorge Veraza, pero él, cuando presentamos acá su libro, porque yo, después de leer a Bolívar Echeverría, creo que se llama La Razón Tecnológica, ¿no? No sé qué es su libro. Pero donde habla sobre los temas de tecnología y todo eso, creo que sí se llama así. Sí. Y a partir de ese texto es que yo digo que más que un tecnofeudalismo, más que es una forma capitalista de rentista. Veraza, cuando vino a presentar acá su libro, él dijo que no. Él habló de este concepto de esquilma y de que no es rentino, digo, por eso digo que me voy a ver muy arrogante, pero yo al menos después de leer ese texto que no me he metido más a fondo con los textos sobre la tecnología y todo esto, tanto de los Grundrisse y los cuadernos tecnológicos que desarrolla Dussel, pero yo, mi planteamiento es que, bueno, a la luz de lo poco que puedo llegar a entender, es una cuestión más de rentismo. Sí. Que todas estas cosas así medio esotéricas que también medio dice. Claro, sí, no, o sea, se puede discutir, de hecho yo creo que es fascinante si entra el tema. Es que sí creo que todos estos autores, pues
olvidan un poco en la lógica de cómo lo planteó Oliver Kozlarek en el evento que tuvimos, olvidan el punto de partida que es el capitalismo, pero no nada más enunciarlo, sino también decir qué es el capitalismo, porque también podemos caer en esta otra cosa de que en un texto justo que leía sobre la economía política de la ciencia, que Hans Enzensberger menciona, bueno, siempre estamos diciendo como si el capitalismo fuera un éter social, que por el capitalismo podemos explicar todo, entonces pues ya para qué explicamos nada si ya sabemos cuál es la explicación. Dice, bueno, pero hay que definir, o sea, hay que mencionar qué es lo que define el capitalismo. Y ahí él habla de una cuestión central, que es lo de la fetichización, por ejemplo. Exacto, pues está presente en el capítulo que nos convoca, pues ahí está clarísimo también que ahí se expresa. Ahorita dijimos de la conformación del sistema financiero internacional como ya el momento final, ¿no?, del desarrollo. Y es que, por ejemplo, ahí en el asunto del tecnofeudalismo, lo que está escribiendo en realidad, desde mi punto de vista, se acordarán de la fórmula trinitaria, donde pues hay una parte que va precisamente de renta a los terratenientes, va de ganancia a los capitalistas y el salario al trabajador, ¿no? Dice Julio Merchan, creo que se está magnificando el modelo capitalismo chino, falta reflexión crítica. Sí falta, nada más que hay que decir también que en esta sesión y en el seminario en general, el tema no es el analizar el modelo chino, llámesele capitalista, socialista o como se le llame. Lo que estamos analizando es el capitalismo en sí a la luz de lo que nos presenta el Capital de Karl Marx, pero sí tenemos como el compromiso también un poco en estas conferencias que hacemos también en el marco del seminario, en algún momento debatir. Hay un libro sobre el marxismo chino, por ejemplo, y podríamos traer algún experto que nos hable sobre el modelo chino. Totalmente. Tal vez no un experto tan, creo yo, mainstream como Peters, no debería de decirlo en voz alta, sino alguien más como en un un chino. No sé si un chino, pero al menos alguien que pueda analizar el modelo chino desde las categorías de Marx. Claro. Y sí lo vamos a hacer en algún momento para que responda a las preguntas. Sí, ya dijo que no se aduce, no va a ser él. Acá también tenemos unos chinólogos, pero tampoco van a ser ellos. Va a ser alguien que lo analice desde las categorías de Marx, porque pues nosotros estamos en esa línea. Y sí lo vamos a hacer, yo creo, probablemente para el siguiente semestre vamos a buscar. Sí, yo la verdad es que siento que ya China, ya para el tomo 3, ahora sí ya puede estar más ahí imbricado. Y sí, bueno, está bien que lo mencionemos, pero acuérdense que lo estamos mencionando. A la luz de esto. Y esto es muy importante, sí, porque precisamente para la discusión seria, sobria, ¿no?, del siglo XXI, pues sí tenemos que tener bien claro, pues cuál es. Y tampoco Rosario, porque entonces es un YouTube. No, bueno. Para hacer algunos planteamientos en TikTok, ¿no? Pero, pues sí tenemos que tener claro, o sea, con sobriedad, pues todo esto que está explicando particularmente Marx. Por eso estamos señalando estos puntos tradicionales de disolución de las apariencias. Esto es permanente en la discusión, pero bueno, o sea, el puenteo es siempre muy, muy interesante, sin duda, ¿no? Pero bueno, con lo que quería plantear también aquí en la discusión es con este asunto de qué pasa o qué significa la construcción del sistema financiero internacional, ¿no? O sea, como proceso de tránsito. O sea, incluso Marx se atreve a señalar que el sistema de crédito sería como la palanca que te avienta cualitativamente hacia el futuro. Entonces, bueno, una hipótesis ahí fuerte, pero tiene que ver con este planteamiento. Decíamos, los tres elementos de la fórmula trinitaria, la renta, la ganancia y el salario, pero que la ganancia tiende a convertirse en capital e interés. O sea,
una vez más, ¿no? El dominio del capital dinerario es donde se está fundando. Es decir, ahorita el capitalismo, por ejemplo, el petróleo no nada más es el precio del barril del petróleo físico, sino del futuro del petróleo, o sea, de su precio en el futuro. Y ustedes saben que además en el 2008, pues eso ya quedó de manifiesto, como hay todo un festín de distintos instrumentos financieros que te permiten hacer una especulación aceleradísima, pues, ¿no? Y además creativa, ¿no? O sea, todavía está pendiente para la discusión saber reconocer más allá de la narrativa de la crisis del 2008 lo que significan los derivados financieros. Y ahí es donde viene quizá lo complicado de la dialéctica en general, contestando a esto de lo viejo y lo nuevo, pues tiene que ver con que se construye el piso de lo nuevo, pero cuando se está construyendo está totalmente anclado a la ontología de lo viejo, ¿no? Entonces va a haber un momento en el cual, exacto, o sea, que ya no tiene finalidad histórica, pues, ¿no? Ya ha dado lo suyo, por así decirlo, ¿no? Pero entonces el asunto es cómo los reconoces de entre los escombros, pues, por así decirlo, ¿no? Y esta ruta, por ejemplo, es de la del Sistema Financiero Internacional, nos diría que el mecanismo que consiguieron para hacer intercambios financieros a esa escala, con todo y derivados financieros y toda esa explosividad, cuando está anclado a la lógica de especulación, pues claro que va a ser súper conflictivo. Pero cuando estás en otra forma de propiedad acá, eso va a ser una fuerza productiva nueva. Claro, y la que está anclada a la regulación simplemente se va a... Exactamente, o sea, puede seguir ocurriendo, como por ejemplo ahorita Trump, entre tanto y tanto, empezó a pasar información para que la gente pudiera apostar por el precio del petróleo porque sabía que dependía de su anuncio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ese es un actuar fetichista. Sí. Claro, pero sabemos que obviamente, pues, en tanto acto especulativo, no conmueve de ninguna manera la masa de plusvalor. Simplemente ya le jalaste la cobija a alguien más, pues, ¿no? O sea, le diste otra vuelta al proceso de centralización y concentración del capital, pero en términos totalmente especulativos. Por eso, pues, con ese actuar, o sea, ningún tipo de acción en el ámbito de lo financiero va a alcanzar las rotaciones que alcanza China en términos productivos. O sea, el modelo financiero per se no está en crisis, lo que está en crisis es el uso. Exactamente. Sí, nada más que su nueva forma tiene que tener una reestructuración a nivel base, o sea, a nivel de la estructura de propiedad. Sí, por ejemplo, los chinos, pues por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace como 3, 4 años hubo un tema como de una empresa que se llama Evergrande, que estaban haciendo especulación inmobiliaria y que en las noticias dijeron, pues ya le llegó su 2008, van a ver, y se va a caer y pero no sé qué. Ahí el tema es que el Estado es muy fuerte. Exactamente. ¿No? Hay un Estado muy fuerte, pero no nada más eso, sino que tienen una formación política e ideológica anclada en esto. Claro, exactamente. Anclada en este texto, y no son 3 fulanos los que, o sea, son el partido más grande del mundo, con más militantes en el mundo, es el Partido Comunista Chino. Así es. Y hacen seminarios, y además es que todas, no importa lo que estudies, y eso además, no me lo van a creer, pero eso lo vi en una serie de televisión que era china, era una historia muy bonita, ya saben, de estas como tipo K-dramas, que me gusta ver, y era una china, pero lo que me parece, por eso hay que ver eso, porque algo te enseña la cultura de esos países. Claro. Lo que me llamó la atención es que la trama es esta, una chica tiene que hacer un examen sobre filosofía marxista, y cuando está haciendo el examen, alguien avienta una hoja, le cae a ella, y entonces la mandan, le hacen un reporte porque parece que va a copiar,
y la mandan con un profesor de física a que sea su tutor y pues ahí surge el romance. Pero lo interesante es que todos ahí estudies lo que estudies, Sí. tienes que tener formación en filosofía marxista. Así es. Incluso los chinos, como vieron que las nuevas generaciones pues ya estaban así como alejándose de todo esto, crearon este anime sobre la vida de Marx. Y en el inicio de la serie incluso salen ahí, es un anime y salen ahí, el héroe o no sé cómo se llama, salen ahí Jenny Marx y Marx en una como Heidi, como si fuera Heidi, pero porque están como en una pradera así bien bonito, y sale Engels y todo. Entonces, esto para decir también que no creo que abusa de tener ahí también su connotación de propaganda, de lo que tú quieras, pero también estudiar estos textos y estudiar la filosofía marxista tiene un fin de pensar dialécticamente. No nada más es adoctrinamiento, lo que cualquiera pueda decir, es para pensar, o sea, porque es un método también. Entonces, bueno, dicho lo cual, vamos a escuchar a Caro, que tiene una intervención, y vamos cerrando, por favor. Sí, gracias. No voy a hacer ninguna defensa de China, ni tengo argumentos ni nada, pero ayer estuve en los 20 años del Centro de Estudios China-México que dirige Dussel. Y realmente, bueno, presentaron lo que han hecho y todo esto, pero me parece que hay mucha distorsión. Como decía el compañero Julio, que la contaminación y todo, también hay que ver que la han bajado mucho y puede haber muchos errores en alguien que está haciendo algo diferente, pero además tomemos en cuenta el contexto. China es el competidor principal de Estados Unidos y todo lo que nos llega, pues tiene que ser muy grave en contra de los chinos, porque hay es como el desconocimiento total de la Si hay cultura una china. xenofobia. Sí, no planea China para el año próximo, para 6 años, sino para 50. Y lo vemos con Irán. Cuando este tipo dijo en 72 horas terminamos la guerra, pues es que no conoce a Irán, no ha leído de los persas. Lo que se hace evidente es que no conocen historia. Y me parece, por ejemplo, un compañero muy querido que siempre me manda para criticar a la 4T, me manda videos de Carmen Aristegui porque es maravillosa y yo digo, híjole, man, qué distorsiones y todo es así, un poco totalmente tendencioso porque la guerra no solo es con armas, es con los medios y con la desinformación y las distorsiones. Entonces, yo creo que hay que tener un espíritu más reflexivo y que estos cursos nos sirvan para hacer un análisis crítico del contexto, de cómo, cuando digo yo, digo más de otros que de mí, pero lo digo en un contexto de mi historia personal y el contexto colectivo, porque el conocimiento se construye de forma colectiva. Entonces, yo me invitaría a ser un poco más analítico y leer distintas versiones. Gracias. Claro. Sí. Muchas gracias. Nada más un último comentario ahí en ese sentido. Bueno, también no olvidar que, pues obviamente cuando estamos en términos de fetichismo y lo que decíamos de Bolívar Echeverría, que habla pues de que pues, en realidad hay un discurso material permanente que nos está hablando bien de la afirmación del capital histórico, pues también saber que hay una pseudocrítica, es decir, cuando no tienes conciencia de los diferentes dispositivos, de las contradicciones dialécticas, de la realidad, sus diferentes dimensiones, intertemporalidades, etcétera, etcétera, pues todo se reduce a la búsqueda de una especie de equilibrio de que el crítico sería quien ve lo bueno y ve lo malo. O sea, sí, un maniqueísmo en realidad, esto lo comenta Sergio Bagú en un libro también muy, muy bueno que recomiendo, Tiempo, Realidad Social, donde está discutiendo esta pseudocrítica, ¿no? Y es que aquí lo crítico, pues es precisamente darnos cuenta que es, por ejemplo, pues una de las cosas muy importantes de estar ya aquí alcanzando a la lectura del tomo 2, ¿no? Esta perspectiva de lectura completa, porque realmente queremos entender
así en sus fórmulas, en su lógica, incluso no solamente en la concreta, sino en su expresión de lógica formal, todas las leyes que nos están explicando con santo y seña el proceso de valorización histórico del capital. Es decir, conocerlo realmente, no nada más esto, como decías, esta nebulosa de que pues todo el capitalismo, ¿no? Entonces ahí eso desactiva, por supuesto, pues la visión de temporalidad y pues nos lleva a un elemento que me parece que lo quisiera dejar como conclusión para seguir eventualmente la discusión, pues es de que hay todavía venimos arrastrando todo ese sistema ideológico, ¿no? Que ha producido el capital, que lo ha producido a través de sus instituciones, que lo ha producido a través de sus instituciones también educativas, ¿no? Es decir, hay una epistemología que niega totalmente los cambios cualitativos, pues, o sea, estamos hablando de una discusión entre casi como la escuela griega, entre los eleatas, ¿no? Parménides, en la perspectiva de que nada cambia, de que todo cambio es más bien fenomenológico. Todo cambia para seguir igual. Exacto, y Heráclito, pues que entiende, pues que aquí lo que es el mero núcleo, pues es precisamente el movimiento y transformación permanente. Entonces, de ahí, luego Lenin también va a hacer la distinción entre el materialismo e idealismo, en su libro de Empiriocriticismo, porque realmente vivir filosóficamente dentro de un lado te va a hacer interpretar todo lo concreto de una manera totalmente distinta. O sea, pero en serio, o sea, no pueden no verlo así. Entonces, cuando sepamos la objetividad de la subjetividad, ahí ya podemos empezar a hacer esta crítica, la pseudocrítica, que es necesaria. Tener bien claro, cuando tengamos bien claro el proceso de valorización, vamos a tener bien claro también de que es una realidad igual de concreta que nos encontramos históricamente situados también en el despliegue del proceso de socialización. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Pues con esto cerramos. Bueno, ya recuerden que tuvimos este debate sobre Popper y Adorno, sobre la sociología alemana. Una muy breve introducción, muy sucinta, pues a estas visiones, ¿no? A estas perspectivas que ya se discutían, pues en ese momento, imagínense, Popper y Adorno, y se daban con todo ahí en el libro. Se ve como yo les leí en el índice cómo titularon cada quien a su ponencia, porque se iban dando, pero hasta por debajo de la lengua. Pero ahí más o menos ya se observa estas definiciones respecto a la crítica, o sea, la crítica a la realidad en un sentido más de la teoría crítica de Adorno, o una crítica de la que hablaba Popper al método, ¿no? Y que se centra solo pues, en el fenómeno, no se va hacia las se quedan las apariencias. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y busquen ese dossier que cité en esa ocasión, porque hace esta distinción justamente entre teoría crítica y pensamiento crítico, porque hoy todos hablan de el pensamiento crítico y supuestamente ya te pone en el lado de la crítica, y no. Y ahí en ese dossier lo decimos con mucha claridad mi colega Héctor Cornejo y yo, y lo dice el propio Oliver Kozlarek, que pues la teoría crítica lo que va a tener un sentido político, lo dice Adorno en el inicio del debate, en la introducción, es un debate también político. La teoría crítica también te va a poner, está ahí como perfilado también en esta venia pues política, buscando en última instancia la transformación y la emancipación. Y el pensamiento crítico es inocuo, porque no tiene ningún proyecto político. Entonces, bueno, ahí como para empezar a hablar de estas pseudocríticas. Súper. Y con esto yo creo cerramos, agradecemos mucho. Todavía nos dice, bueno, Carolina Grajales, pues nos cuenta lo de China, y que Raúl Olmedo tenía casi una obsesión por este libro sobre empirocriticismo. Bueno, entonces con el compromiso de que nos va a compartir el PDF, claro, y de inmediato se los enviamos a todo el grupo. Creo que nos falta una sesión
no tengo aquí el programa, pero bueno, faltan 2 sesiones y ya cerramos el semestre. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Abrazos, gracias.